buenas tardes, Señor les bendiga. Y estamos otra vez, otro capítulo más, capítulo 8 de Conversaciones de Fe. La semana pasada hemos estado con la apóstol Silvia contando testimonios sobre su infancia, sobre su niñez, y habíamos quedado que íbamos a hacer una segunda parte, muy interesante, tuvo mucha repercusión y damos gracias al Señor, ¿no? Por poder conocer la vida de los pastores, de los apóstoles que van transitando, van transcurriendo en este programa Conversaciones de Fe. Y hoy volvemos a tener, por segunda vez, le damos gracias al Señor. ¿Cómo le va, apóstol Silvia? ¿Cómo anda? Dios le bendiga mucho. ¿Qué tal? Dios le bendiga. ¿Cómo están? Nuevamente. Una vez más, ¿eh? Una vez más. Bienvenida. Esta semanita para volver a compartir, a contar el testimonio, nuestra vida, que sé que a la gente le gusta, ¿no? En estos días hubo mucha repercusión acerca de su testimonio, de su infancia, porque hay hermanos, hermanas y gente que no le conocía esa faceta de esa niñez, esa primaria, contando un poquito sobre sus papás y bueno, sobre su familia. Habíamos llegado hasta que usted había ido a Canal 9, ser cantante, y después, bueno, ya entramos en la fase de una nueva vida, ¿no? De la conversión en el Señor. Y bueno, ahora sí, todo suyo, podemos seguir compartiendo. ¿Y cómo sigue esto? A ver. Bueno, llegó la secundaria, yo me quedé en la primaria. Pero... Recuerde que siempre digo esto, corto, porque pasa palabra, usted puede responder, ¿no? Estamos abiertos, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, llegó la época de la secundaria. Con 12 años, yo ya entré en la secundaria. También, otra vez, ya como que la historia se repetía. Otra vez, la más chica de edad de mi curso de primer año. Estudié en la escuela Esteban Echeverría, allí en Mataderos, Liceo 8, Liceo de Señoritas. Ah, mire, muy bien. Que era una escuela de Estado. Y bueno, tenía 12 años cuando empecé a estudiar. Y yo ya tenía una meta, yo quería ser abogada. Yo era chica, yo quiero ser abogada. ¿Pero para qué? No, porque quiero defender, porque a mí me gusta. Y me gustaba también la parte fantasía. Yo quiero ir con tacos, trajecito, porque los abogados de antes usaban tacos, las mujeres, sus carpetas. Y un poco como chica jovencita, entrando en la adolescencia, yo quería estudiar. Entonces pude interpretar de que si yo quería hacer una carrera de esa índole, tenía que hacer una brillante secundaria. Tenía que estudiar. Porque el puntaje valía mucho en ese tiempo, ¿no? Claro, pero aparte, si yo vislumbraba ser una profesional y una universidad, tenía que hacer las cosas bien desde esta base, que era la secundaria. Entonces, bueno, la verdad puse empeño, no sé, a mí no me costaba, a mí me gustaba estudiar. Nos había contado la semana pasada que usted era muy inteligente y que Dios, le había, ¿no? Estudié y todo ayuda bien, digo yo, ¿no? Aunque todavía no tenía el Señor. Primer año me llevé, en aquel momento la materia era castellano. Lengua. Se llevó castellano. Castellano. Y me preparó el hijo de una vecina enfrente que tenía un almacén. Me preparó 3-4 clases, porque me llevé, pero muy poco. Lo entendí tanto que me gustó para toda la vida la literatura. Tal es así que después hacía cursadas de literatura, tal es así que escribía biografía, tal es así que después de grande tengo un libro. Entonces me ayudó bien. Después, con el correr de los años, nunca más me llevé una materia. Y en quinto año me llevé italiano, que para mí fue una gran bendición llevármela. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba el italiano, pero el tema es que, y lo sabía,
El tema es que en la última prueba del año, yo había compartido que siempre me gustaba ayudar. Entonces, mis compañeros, el de adelante y que estaba en diagonal, algo no entendían y yo. Por eso después entendí la vida que no podemos ser más buenos que Dios ni más buenos que nadie. Como podía hablar en italiano, molto bene, les dicté la prueba. Porque me daba lástima. 5 años, me daba lástima. Pero me enganchó la profesora. Y me vino y me dijo, señorina Silvia González. Me imagino. ¿Qué facendo? ¿Qué está facendo? No, bueno. Tenías que responderle en italiano también en la clase. Sí, me acuerdo italiano. También cuando uno estudiaba inglés. Entonces, y me dijo, bueno, lamentablemente retiro su hoja y tiene un 0. Y el 0 no se podía levantar. Por esa razón se la llevó. Me fui a diciembre. Y me quedó un 9 en el examen. Y me encantó porque repasé más que estudiar, porque yo sabía. Y después me encantó. Y los primeros años hablaba italiano, me gustaba. Después, bueno, como... No, una cosa son los dialectos. Este es el italiano puro. Como no tenía nadie con quien hablar, es como cualquier idioma. Si no lo practicás, va desfalleciendo. Es como las cosas del Señor. Si los dones no se alimentan en el espíritu, se van. Sí, bueno. Entonces, bueno, lamentablemente, muy pocas cosas quedaron de hace muchos años atrás. Muchísimos, 50 y pico de años. Qué lindo, ver cómo uno va creciendo, no va madurando. Bueno, la semana pasada vivimos, ¿no? Lo de la infancia y todo eso. Y bueno, ahora nos vamos acercando al tiempo también de la conversión, ¿no? ¿Cuánto hace que es creyente? 33 años. Pero, debo contar. ¿Hay algo antes? Ay, claro. Bueno. Obvio. Estaba en la escuela secundaria y conozco a un joven. Ese joven eras vos. Ya me asustaba. Ay, esto no entró. No, aparte era una escuela de señoritas. Conozco a un joven. Un liceo. Era un liceo, o sea, no, sí, ahí no había varones. Y bueno, me enamoro de un joven. Que sos vos. ¿Se acuerda cuántos años teníamos? Sí, teníamos 16 años. Me hizo transpirar. Y me acuerdo cuando te veo por primera vez, mi papá te había invitado a la quinta, que hablábamos en la casa quinta, pasada. había hablado la semana pasada. Entonces te invito a vos y a tu hermano Adrián. Y cargó ahí yo ya puedo aportar un poquito. Y cargó en la camioneta. La guitarra, la batería. Claro. Entonces me dijo, estate lista, que voy a buscarlos a Ciudadela, y ya los paso a buscar y acá ya agarramos para ir. Al hijo de la tita. Al hijo de la tita. Y entonces cuando estaba yo en la puerta esperando que viniera el hijo de la tita, y dobla la camioneta de adelante que venía mi papá manejando, vos y Adrián, no sé cómo, pero yo te vi. Y cuando te miré, faltarían unos violines, ¿sabes? Un poquitito de música. No, está bien. Cuando lo vi, cuando te vi, dije, wow, este es el hombre de mi vida. Conversaciones de fe. No había hablado con vos, no había escuchado tu voz, no tenía registro. Ay, casi ni me conocía. No, pero yo te vi. Y cuando bajaste la camioneta y me diste un beso, hola Hugo, hola Silvia, sentí algo tan hermoso, pero a su vez inexplicable, y dije, este es el hombre de mi vida. Así que ese día fuimos a la quinta, cantamos, tocaste la guitarra, había la batería. Y qué asado que comimos también. Fuimos a la pileta, todo fue un día hermoso. Pero yo no dejaba de pensar y decir, este chico va a ser mi novio y este chico va a ser el hombre de mi vida. Y bueno, y volvimos, y me acuerdo llegamos a tu casa y ahí bajamos la batería, la guitarra, el bafle.
Y cuando nos fuimos a despedir, yo dije, ay, y me dolió despedirme. Yo me acuerdo, pero es como que lo siento esto que te cuento, lo siento. Y cuando te di un beso dije, wow. ¿Se acuerda qué año fue? Sí, en el año 76. 6. El año 76. No, ¿sabe por qué le preguntaba? Porque dijo, y me dolió, y yo le vi el rostro a usted, le vi con una expresión no sé, de ternura, digo, porque hay cosas que uno no se olvida, ¿no? Por eso decía el año, ¿no? ¿Cuántos años Y hace? bueno, estuvimos meses sin volvernos a ver, sin estar comunicados. Pero yo le conté a mi mamá y a mi abuela Consuelo, mi abuela Coco. Ay, cómo me gusta ese chico, ay, el hijo de la tita que este. Mi mamá se ve que le dijo a mi papá, che, ¿sabés que Silvia le gustó? Bueno, mi papá te conocía desde el vientre de tu madre. Le contamos, bueno, ahí podemos aportar un poquito. Le contamos que nosotros vivíamos en Ciudadela y que tu papi tenía la carnicería a la vuelta de mi casa. Entonces mi mamá, mi papá iban a comprar carne y yo iba a la carnicería. Y bueno, mi suegro, ¿no? Tu papi me conocía desde chiquito porque tenían, viste, esos caños donde colgaban las medias reses. Y ustedes hacían lío ahí, ¿no? Y hacíamos un poco de lío. Teníamos un banquito. Entonces yo me acordaba de la película de Batman, el batitubo. Entonces, claro, justo enganchaba ese tubo que estaba ahí, me subía arriba del banco y me tiraba para arriba y yo soy Batman y me tiraba. Entonces tu papi, Roberto, mi suegro, me corría a la carnicería. No quería que vaya, porque cada vez que iba o me colgaba de los ganchos, viste que, bueno, era chico, ¿no? Pero ese era el tiempo después que fuimos creciendo. Entonces, mi papá y tu mamá hablaban, ¿no? Ay, los chicos, que esto y que lo otro. Entonces, entre ellos organizaron, como quien dice, el saber que vos ibas a Vélez, yo había empezado a hacer básquet, vos ibas a natación, hacías cipalqui, toda clase de deporte. Y jugaba el básquet, el fútbol. Por eso. Entonces, vivíamos nosotros de Ciudadela a Vélez 10 cuadras. Y yo quería cerquita. decir, ay, ¿cómo voy a hacer? Entonces, iba a Vélez con mi mamá y siempre con la esperanza de poderte ver. Y un día, el apóstol. Salimos con mi mamá caminando, cruzando, me acuerdo, el costado de la cancha de básquet y te veo venir a vos. La cancha de básquet y la cancha de hockey. Y yo te veo venir a vos caminando con Pipo, con tu papá, tu hermano. Y tenía el pelito largo, porque claro, no conocíamos y tenía la ropa de cipalqui, la ropa de judo. Y pelito largo. Y yo te veo venir, digo, mamá, ahí viene Hugo. Me dice, salúdalo. No, yo no lo voy a saludar. Y vos nos viste y viniste, hola, y ahí nos vimos y charlamos un rato largo. Y después de charlar, le dijiste a mi mamá, ay, si usted la dejara mañana, podríamos salir un ratito a caminar. Y mi mamá te dijo, tengo que preguntarle al papá, preguntarle a Roberto, si Roberto da el ok. Así que nos dimos los teléfonos, rápido, nos dimos los teléfonos, y con el teléfono, después de la noche, mi papá dijo que sí, bueno. Y al otro día, en la barrera de Barragán, mi papá me llevó... En Liniers era esto. En Liniers, mi papá me llevó a encontrarme con el que iba a ser el esposo, el hombre de mi vida. Y me acuerdo, que esto usted que lo cuentes vos, si te acordás, cuando mi papá en la barrera me yo acercó, lo tuteaba a tu papá, claro, hasta siempre, ese Roberto, tiempo. venir. Claro, lo tuteaba porque conocíamos al carnicero de Ciudadela. Entonces le dije, quédate tranquilo, Roberto, que la voy a cuidar. Porque él te dijo, lo único que te voy a pedir es que cuides a mi hija. Es el tesoro más grande que... Y vos dijiste, quédate tranquilo. ¿Qué la iba a cuidar? Y después de ese día nunca me trataste de vos, siempre No, de usted. no, después siempre de usted, en respeto. Bueno, pero es como todo, ¿no? Pero acá tenemos una historia para contar, una historia increíble. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí,
Y mi mamá estaba embarazada de mí. Nos llevamos 3 meses. Yo soy mayor que él 3 meses. Entonces cuando se encontraban, La entrevista es usted, bueno, no importa, dele. y cuando se encontraban en la carnicería, y ya cuando estaban las pancitas, Se chocaban las pancitas. y ella decía, no eran cristianas evangélicas, No, 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 ella no. decía, cuando sean grandes, si un es nene y otro es varón, estos van a ser novios y se van a casar. O sea, mi suegra estaba embarazada de ella, mi mamá de mí. Por eso dice la Biblia que desde el vientre, ¿no?, de tu madre el Señor nos conoce. Ya había sido esto profetizado por el Señor. Y ellas se ve que soltaron palabra Sí. sin conocer al Señor, nada por el estilo. Chocaban sus panzas y decía, esto cuando sean grandes se van a casar. Parece que fue así, ¿no? Y bueno, después de un tiempo empezamos a ser novios con el permiso de ambos ¿Te padres. acordás la primera salida que tuvimos? ¿Cuánto caminamos? Desde Liniers fuimos todos por Versalles. No éramos novios ahí. No, Fue la no, no, primera no, salida no, de ese día de que... amigos, Sí. compañero, amigo, ni amigo novio, eso me dicen, Nada. amigo obvio, no, nada, siempre con respeto ahí, pero caminamos, qué sé yo, cuántas, 50 cuadras, 100 Ah. cuadras habremos caminado. Habíamos caminado unas 180 Sí. cuadras. Hicimos Versalles, y de Devoto, vuelta. Liniers, Matadero. Sí. No, una cosa. Que vos cuando llegaste a tu casa le dijiste a tu abuela que pusiste tus pies en... No palangana. Dije, no puedo más. Caminé la vida. Este chico me llevó a caminar. Bueno, pero caminamos y hablábamos. Nos sentamos, me acuerdo, en la plaza de Devoto, en la plaza de Versalles. Y ahí, insólitamente, pues Dios estaba en el asunto. Empezamos a preguntarnos, ¿te gustaría casarte? ¿A qué edad? El primer día que salíamos. ¿Y cuántos hijos te gustarían tener? ¿Y cómo pensás que va a ser esto? Y realmente fue algo muy, muy, muy especial. La verdad que sí, hermosísimo, ¿no? Pero bueno, seguimos la historia, ya estábamos... Bueno, después nos pusimos de novio, ¿no? Bueno, pero la entrevistada es usted tiene que contar. Yo estoy acá para hacerle preguntas. Después nos pusimos de novios. Muy lindo noviazgo. Vos eras profesor de guitarra, así que me enseñaste a tocar la guitarra. Empezamos, yo cantaba, y empezamos a juntar plata para podernos casar. Así que dabas en el garage allí de la calle Espiro, Tenía como 30 que era, alumnos. que era largo. Dabas clases de guitarra. Yo era maestra de escuela Tenías alumnos también. de primaria, maestra particular. Y ahí daba clase, y juntábamos dinero. Después nos íbamos a la plaza de Villaluro, después... Ramos Mejía. De Ramos, y hacíamos los pompones. Ahora que vos me enseñaste a hacer... Vos lo hacías los Eran pompones. unos muñequitos con alambre y eran unos pompones. Y los Poníamos- vendíamos bien. Me acuerdo que llevábamos una manta y arriba del banco de plaza los poníamos y le agregábamos corazoncitos, o por ejemplo, inscripciones, yo te amo, o te extraño, Y o feliz vendíamos, día. Y vendíamos. Entonces todo eso justamente ayudaba a lo económico. Qué bueno. La gente se va descubriendo, ¿no? No se olviden que yo Eh, capítulo anterior, sino que vuelvan a verlo, A ver. yo hablaba Sí, que sí, de chiquita, esto quería decirles. Hay que ver el capítulo anterior Claro. para poder seguir este Claro. capítulo que estamos llevando adelante, que ahora después, en unos minutitos más, vamos a hablar sobre el encuentro con el Señor, la convención con el Señor y bueno, y demás. y el primer capítulo hablaba de que de chica mi abuelo me enseñó a ahorrar, a ser administradora, a tener a los 6, 7 años una caja de ahorro con las estampillas. O sea, yo venía de la cultura del ahorro, de la cultura del cuidado, de la cultura... Entonces, cuando nos pusimos de novio, esa cultura estaba en nosotros. Y Yo empezamos me acuerdo la libreta, bueno, ahora lo puedo decir, no quise interrumpirte la semana anterior porque estabas vos, pero ahora
que estábamos hablando así ya en el noviazgo y demás, conocemos lo que era la libreta, conocimos que íbamos con tu abuelo, me acuerdo, Sí. al correo, él compraba las estampillas y después las juntamos con la platita que nosotros juntábamos de los pompones, de las clases de guitarra, vos de la clase particular, íbamos y en vez de malgastarla, compramos las estampillas, porque era como el plazo fijo de hoy, Claro. y colocábamos, pegábamos las estampillas y teníamos... Un montón. Y me acuerdo que a veces, como ahorrábamos, íbamos a la pizzería y comprábamos 2 porciones de pizza y una botella de una gaseosa famosa, y con eso nos arreglábamos. Y estábamos 2 horas charlando y soñando, porque no había Eran más las plata, ansias de porque querer- la plata está borrada. Sí, no había que tocarla. Claro, porque teníamos un propósito. Viste que hay propósitos a corto plazo, hay propósitos a mediano plazo y hay propósitos a largo plazo. Bueno, nosotros teníamos las 3. Teníamos el corto plazo era que a veces sacábamos con las estampillas los intereses, ¿te acordás? Comprábamos algunas sábanas y las guardábamos, Íbamos algunos a Don José, toallones, sí. Larrazábal y Estamos hablando de Celada. Y me acuerdo que iba con mi mamá y comprábamos repasadores, la sábana, acolchado. Íbamos teniendo, íbamos comprando cosas y teníamos plata para el valor de hoy de una heladera, de un lavarropa, de una cocina. O sea, habíamos juntado realmente, nos habíamos esforzado. Bueno, empezamos a poner fecha de casamiento. Nuestra fecha de casamiento era para noviembre, porque los 14 de noviembre Todos los 14 de noviembre. hacemos años de que nos pusimos de novio en noviembre. En noviembre del año 76 nos pusimos de novio, un 14 de noviembre. Yo en el 78, a mí me tocó el servicio militar, ¿te acuerdas? Claro. Justo en el año que Argentina salió campeón también. Claro. Entonces, bueno, empezamos a juntar, a preparar, íbamos a edificar en casa, porque había lugar, y bueno, ya estábamos en todo eso. Ahí ya teníamos para los materiales. Sí, O sea, todavía no había llegado el Señor a nuestras vidas, pero bueno, algo hicimos mal, aunque terminó siendo una gran bendición. Yo quedo embarazada. apóstol. Yo quedo embarazada. Yo dije que no digo ningún pasapalabra porque es parte de mi testimonio. Y justamente es lo que hace. Parte de cómo nos vamos acercando al Señor, ¿no? De a poquito, cómo la Exacto. situación de la vida que uno vive es como que te va acercando a la presencia del Señor. No, y aparte también el afrontar esa situación que no fue fácil. Porque no es como ahora. Hoy, La toma de decisiones. claro, hoy es diferente. Hoy es normal que una chica esté embarazada, que quede embarazada y no tenga después ni marido, ni pareja, y ya está. Es normal mantener Pero, relaciones, en ese tiempo, es normal todo lo damos por, está bien. En esa época no era normal. Y la sociedad y las vecinas, que nunca falta una vecina chusma, estaban al orden del día esperando a ver ¿Qué novedades qué había? novedades había. Mirá Entonces la Silvia. cuando nos enteramos que estoy embarazada, teníamos fecha para casarnos en noviembre del 79. Entonces hablamos vos con tus padres, yo con mi mamá. Con mi papá no me atrevía, la verdad que era demasiado fuerte, porque realmente ellos no se merecían que yo les haya fallado. Tan amada, tan cuidada. Claro, por todo lo que habías hablado la semana anterior. Claro, pero viste, la juventud, bueno, es una historia larga, que hay cosas que sí, por supuesto, son parte de No nuestra las guardas, intimidad son íntimas. y que no las voy a compartir. Entonces le cuento a mi madre una mañana, ella todas las mañanas, tipo 9:30, venía a Te despertarme. llevaba el desayuno. Me llevaba todas las mañanas
mi desayuno, mi café con leche, mis medialunas o los churros con su bandeja, todo, yo dije muy principesco todo. Ella venía, abría las persianas, entraba el sol en mi cuarto, traía la bandeja con lo que quería. Y ese día habíamos determinado, vos por tu lado y yo por el mío, hablar con nuestros padres. Entonces llamé a mi mamá y le dije, cuando me trajo la bandeja, no mamá, déjala ahí, porque quiero contarte algo, quiero decirte algo. La abracé y dije, mamá, te voy a decir algo que te pido perdón porque no te lo mereces, pero estoy embarazada. Mi mamá, menos mal que había apoyado la bandeja, ¿no? En un lugar, porque si no se le cae entera. La abuelada. No lo podía creer, Adita no lo podía creer. Pero más que por ella, el temor de la reacción de mi papá. Esa me tocó a mí. Entonces me abrazó, lloramos, le pedí perdón. Después mi mamá le contó a mis abuelos. Y mi abuelo, un hombre muy sabio, un hombre muy culto, un español de raza, se acercó y me dijo, mira Silvita, esto te lo puedo decir hoy, porque no voy a alentar estas cosas, pero no sos la primera ni sos la única. ¿Lo querés? ¿Lo amás a Hugo? Sí. Y le dije, es el hombre de mi vida. ¿Y él? ¿Y él te ama a vos? Sí. ¿Y ustedes se ponen de acuerdo entre esta criatura así? Y entonces, bueno, vamos a celebrar. Vamos a tener nuestro bisnieto. El gallego sabio, igual que la gallega. La pero necesito hacer un paréntesis. Yo no sé si va a haber otro podcast más, pero bueno, yo necesito haga hacer el paréntesis, vamos despacio. Yo necesito. Le doy permiso para que haga el paréntesis. Mientras tanto, permítame, esto es Conversaciones de Fe. No se olvide de ver el capítulo anterior. Ustedes saben que yo amé mucho a mis abuelos, a los 4, pero de verdad mi corazón estaba plenamente entregado a Coco y a Kelio. Sería el papá y la mamá de mi mamá. De la abuelada. Y saben, tengo una historia para contar. Ellos fueron abuelos de corazón. Porque mi mamá, la abuela Adita, la abuela Ada, que ustedes conocen, cuando mi mamá tenía... Esto es primicia, ¿no? Alrededor de 3 meses, su papá enfermó muy grave. Ella tenía una hermanita de 3 años, 4. Y la mamá de mi mamá, ella, cuando enfermó su esposo, fue a trabajar en una casa de familia adinerada, en pleno centro, en Recoleta. Pero esa familia le dijo, nosotros te vamos a dar de comer a tu hija, vamos a darte un buen sueldo, te damos la habitación, nada les va a faltar, pero 2 nenas no. Te permitimos como la más grande. Porque viste que un bebé de 4 o 5 meses, lo amamantás, o sea, no podés limpiar, no podés cocinar, porque te lleva todo el tiempo. Entonces mi abuela dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo que vivir, tengo que comer. Y el papá de mi mamá, que estaba muy enfermo, mandó a llamar al abuelo Rogelio, a Rogelio. Ellos habían sido compañeros de trabajo en el tranvía, pero él por su enfermedad había ya dejado su trabajo. Entonces lo llamó y le dijo, mira Rogelio, yo sé que de esta no zafo, me voy a morir. Entonces él murió de tuberculosis. En aquella época no era como ahora. Entonces te voy a pedir algo. Cuidá de Adita. Ella es muy bebé. Y Rosa no sabe dónde colocarla. Y vos y Consuelo no pudieron tener hijos. Entonces tomá a Adita como una hija. Porque prácticamente un bebé de 6, 7 meses puede ser tu hijo. Entonces mi abuelo fue con la noticia, mi abuela dijo, mirá,
mirá, Consuelo, vos sabés que él está mal, Cayetano, se está muriendo, y me pidió como un último deseo. Y en verdad nosotros no pudimos tener hijos. ¿Qué te parece si tomamos a Adita, si Rosa quiere? Qué historia, ¿no? Y llamaron a Rosa y le preguntaron, Rosa, ¿qué hacemos? Cayetano nos pidió esto, pero no sé vos qué vas a decidir. Y ella dijo, yo no puedo tener a Adita. A alguien se la tengo que dejar. Mis hermanos, mi familia no la quieren. Cada uno tiene sus hijos. La cosa no estaba tan bien económicamente en Argentina tampoco. Entonces, si Cayetano quiere y ustedes quieren, quédense con Adita. Entonces pasaron 2 meses más, 3 meses más. Mi mamá estaba a punto de cumplir 9 meses. Y un día vino Rosa desesperada a la casa de mi abuela Consuelo con un bolsito, 4 o 5 prendas, 2 pañales de tela, y le dijo, Consuelo, te la vengo a traer, Adita. No estaba bien alimentada Adita, ¿no? Ese tiempo. No. Mi abuelo estaba trabajando en el Tranvía y ella estaba con desnutrición infantil. Entonces mi abuela dice, pero no sé qué hacer. No está Rogelio. No tenemos Aparte, cuna. la abuela no estaba entrenado, preparada, No. porque no había tenido nunca. Claro. Entonces dice, no tenemos cuna, no tenemos nada. Dice que, ¿sabes qué? Yo esta tarde me tengo que presentar al trabajo y si hoy no me presento, pierdo la única entrada para alimentarme a mi otra hija y a mí. Entonces mi abuela dijo, bueno, déjamela. Entonces mi abuela dice, ¿cómo hago? En aquel momento había silla de esterilla. Entonces, el primer momentito la puso arriba de la cama de ella. No tenían cuna. Nada. Y después, cuando mi abuelo, no había teléfonos, cuando mi abuelo viene de trabajar, ¿Se encuentra? se encuentra con Adita arriba de la cama, Vamos, la gallega. durmiendo. Y entonces le explica, mirá, y como vos y yo estábamos de acuerdo en que íbamos a tener, vamos a tenerla. Entonces yo decía, pero ya hasta ahora no puedo comprar una cuna. ¿Cómo? Entonces esa silla de esterilla la pusieron al lado de la cama y pusieron un barral que tenían y armaron ahí una cunita hasta el otro día que mi abuelo salió a comprar la Qué cuna. historia. Una historia de amor, de amor. Después tengo una pregunta para hacer. Bueno, y vos decís, ¿se está emocionando? Y sí, porque es hermosa esta historia. Es Una historia de hermosísima. amor. Es una historia de amor. Pleno, amor filial, Y bueno, y al otro día mi abuelo compró la cuna, compró sabanitas, salió a comprar pañal, chiripal, salió a comprar ropita porque la trajeron con 2 muditas de ropa. Y la llevaron al hospital Salaberry a hacerla ver. Y mi mamá tenía un cuadro muy profundo de desnutrición. Estaba muchos kilitos abajo de una nena de 9 meses. Del peso normal. Entonces le compraron la leche, todo lo que el médico, unas gotitas, no sé, todo lo que era necesario para que ella pudiera restablecerse. Y bueno, contaba después mi abuela que ya cuando cumplió 1 año ya estaba mucho mejor, porque ella no podía caminar. Ella se repuso como a los 14 meses de la desnutrición. De su debilidad no podía pararse, claro. no la podían parar, no mantenía bien la cabeza. Era una criatura normal, pero al estar desnutrida no tenía las energías o la fuerza necesaria para sostener su cuerpo. Con todo el amor, con todo el cariño, con toda la comida, con todo eso, Adita después creció. Bueno, pero está muy linda historia, emocionante. Voy por vos.
¿Cuándo te enteraste? Bueno. Que no era tú, digamos, ¿no? Que... Sí. Bueno, mi mamá crece. Su mamá venía a verla, su mamá biológica. La venía a ver al principio una vez por mes. Después un poquito más alejado. Pero cuando mamá tenía ya 3, 4 años y la veía venir a su mamá biológica, ella no la quería. Porque ella pensaba que la iban a llevar. Sí. Entonces se ponía detrás de mi abuela y mi abuela como decía, escudo, digamos. que decía mi abuela, pero saludala a tu mamá. No, y corría y se escondía. No la quería, la rechazaba. Porque ella no quería irse de donde estaba. Entonces, bueno, mamá creció, una historia hermosa. Mamá fue a la escuela. Mamá recibió todos los gustos. Mi abuelo, por eso el primero hay que verlo. El cariño. Económicamente estaban bien, así que la llevaron a la escuela. Tiene fotos mi mamá, perdón, con esos delantales blancos que la gente de esa generación, mami tiene ahora 89 años, esos moños con almidón. Acá atrás. Sí, esos moños acá, hermosa. Era un pero poema. Tu mamá siempre fue una linda mujer, claro. ¿no? Siempre, sí. Pero ellos la cuidaban. Y bueno, mamá fue creciendo. Y bueno, se hizo señorita. Conoció a papá en el club Leopardi. Y se puso de novia. Y se casó. Y después que se casó, al año quedó embarazada de mí. Y ahí vino esta única hija. Por eso hay que ir al primero, porque el primero vas a ver algunas cositas que ahora no las vamos a contar. Y bueno, yo la llamo la historia de la Cenicienta, ¿no? ¿Por qué? Porque su destino era para fregar, para ser pobre, o haberla dejado tal vez cosas, tirada en una caja, ¿no? A la intemperie, y mi mamá hubiera muerto. Cómo Dios cambia los destinos. Mi mamá, una mujer amada por el Señor y cuidada desde el vientre de su madre. Ella tuvo, su destino era tal vez para muerte o para haber sido una nena abusada, violada, descuidada. Pero Dios le dio una familia maravillosa. Le dio unos padres que no eran biológicos, pero eran los padres del corazón, que a veces, en algunos casos, superan a los padres biológicos. Y ahora sí, voy a hacerte esa respuesta. Yo tenía los padres de parte de papá, Antonio y Carmen, a los cuales respetaba y yo quería. Pero yo amaba a Cocó y a Kelio. Ellos, como dije en el primer podcast, ellos hicieron de amigos, de hermanos, de abuelos, y del amor, el cariño, la dedicación y los regalos y todo. Es todo un combo. No puedo dejar de decir algo que no, porque fue un gran combo. Hija adoptiva, ¿no? Abuelitada y bueno, la nieta Silvia. De corazón. Imagínate. Entonces, claro, fui creciendo y mi abuela temía que algún día alguien del barrio que lo sabía, alguien me contara a mí. Que vos te enteres. Claro, y dijera, mirá que esos abuelos no son tus abuelos, estos son los abuelos de corazón. Y me contara la historia, porque el barrio lo sabía. Una cosa es enterarse por alguien X y otra cosa es que la misma familia... claro. Son dos cosas distintas. Cae de diferentes maneras. Bueno, entonces ahí fue cuando una mañana inolvidable, me acuerdo como hoy. ¿Te acordás cuántos años tenías? 10. 10 años. 10 años. Vino mi abuela y mi abuelo
Mi abuela se sentó a la orilla de la cama. Mi abuelo se sentó en una silla. Perdóname, qué necesidad que había, ¿no? De los abuelos de decirte la verdad. Amor. O sea, quizás, pero quizás también había un peso a veces, ¿viste? Que hay que... Por cuidarme a mí. Eh, Entonces, en ese momento, mi abuela me cuenta una historia. Una historia. Me dice, ¿sabes, Silvia? Queremos contarte con el abuelo una historia. Y me empiezan a narrar la historia de un niño, de una niña, perdón, que su mamá, la historia... O sea, te iban diciendo la verdad, pero en con forma una historia, de... con una historia. Armaron toda una historia. O una historia. Y vos sabés que después esa nena abandonada creció, fue a la escuela y después se casó y tuvo una nena y esto y era todo. Y yo escuchaba, pero con un amor, con una dulzura. Dice, y después esa nena creció y claro, tenían que decirle la verdad. De que esos abuelos, No de eran verdad los no abuelos, eran los abuelos. Eran abuelos del corazón. Entonces, y yo miraba, me acuerdo. Entonces me dice mi abuela, ¿entendiste la historia? Sí, sí, abuelita, qué linda historia. 10 años tenía. Dice, ¿y vos? ¿Qué hubieras hecho si fueras parte de esa historia? Ah, ¿Lo hubieras querido? ¿Los hubieras dicho, rechazado, no los quiero? Claro. Hay que ver esperando la reacción, ¿no? Después ellos me contaron La reacción todo ante la adversidad. Claro, ellos después me contaron todo lo que ellos estaban sintiendo. Todo esto sin tener a Jesús. Todo esto sin tener a Jesús. Mira. Y entonces, esperando mi respuesta, les dije, bueno, yo los querría. Y yo los querría más que mis abuelos de sangre, le dije. Porque mis abuelos de sangre son... pero vos fíjate, yo siempre tuve un coeficiente, un sí. intelecto, una sabiduría, o sea, una respuesta. Claro, una respuesta. Sí. Yo les dije, yo la verdad los querría mucho más, porque mis abuelos de sangre, y son mis abuelos porque la vida. Pero esos abuelos de esa chica, ¿cómo los habrán querido? Premia ese amor, ¿no? Para cuidar a esa nenita, para hacerla crecer, para darle estudio. Y cómo la nieta de esa mujer que era pobrecita, no va a querer esos abuelos. Viendo cómo su mamá está, qué familia pudo. ¿Y qué harías vos? Ay, yo los abrazaría y les diría que los amo más. Yo los amo más. Entonces mis abuelos empezaron a llorar. Imagínate. Entonces yo los miro, ¿no? Digo, ¿por qué ustedes lloran? Wow. Les hago, No te habían dicho todavía. no. O sea, Claro, me dice, pero ¿por qué lloran? Si ustedes ya conocen la historia, ¿por qué la lloran? Esperá, despacito, porque quizás hay gente que te está viendo también. Y quizás está pasando. Entonces, Quizás la misma situación que vos y bueno, están esperando a ver, ¿no? entonces mi abuela, que estaba sentada ahí al lado de mi cama, me abraza. Y mi abuelo, que estaba en una silla, se viene a mí y me dice, ¿sabes por qué, Silvita, lloramos? Porque esa historia es tu madre. ¡Qué bárbaro! Esos abuelos somos nosotros. Y esa nieta Sos vos. que tiene abuelo de corazón, sos vos. Entonces los abracé y le dije que los amaba tanto. Y después ellos me decían, perdón que no te lo contamos antes, ¿será que me vas a perdonar? Y yo decía, yo no tengo nada que perdonarles. ¿Qué me voy a perdonar yo a ustedes? Si ustedes le dieron vida a mi madre, si mi madre tenía un destino de muerte, si mi madre no le hubieran agarrado y darle de comer y las vitaminas y todo lo que mi mamá necesitó, que la llevaban al hospital Salaberry y luego al hospital de niño, al Gutiérrez,
mi mamá hubiera estado muerta y yo no hubiera existido. Así que los abracé. Y después mi abuela llamó a mi mamá. Mi mamá estaba delante, la casa era grande, no lo quería ni escuchar, porque sabía mi reacción. Entonces salió mi abuelo y dijo, vení Adita, vení. Entonces mi mamá me miró, le digo, vení mamá. Y ahí nos abrazamos los cuatro y es como una película, yo lo cuento y tengo la película, los veo. Y ahí aprendí qué es el amor. No tenía al Señor, pero cuando a veces predico, le digo a los que me conocen, que yo hablo de bases sólidas, de familia. Ahora estás de abriendo amar. el abanico y el panorama y la gente te va conociendo de lo que vos predicás por esta verdad. Hay una base sólida de lo que es el amor. ¿Pero sabés de qué amor hablo? No teníamos ninguno de nosotros al Señor. No teníamos una base bíblica, no teníamos ni amigos, ni familiares que estaban en el Evangelio, nada. Pero había un amor nato, un amor natural, un amor familiar inmenso y maravilloso. Y yo te agradezco que me dejaste este paréntesis porque yo quería contarlo, porque creo que es digno de contarlo y porque tal vez aquí en Argentina, tal vez en Estados Unidos, tal vez en España, tal vez en Bolivia, en Colombia, tal vez en Mar del Plata, en una ciudad, en una provincia de Argentina, haya alguien que hace unos días le contaron que era adoptado. O tal vez se va a enterar en un tiempo que fue adoptado o que sus abuelos. Te lo comparto para que entiendas que aquel que cría, que es papá, mamá o abuelo de corazón, ama doblemente. Yo me siento bendecida por haber tenido esos abuelos de corazón que llenaron mis días de alegría, me llenaron de sabiduría. Voy a repetir algo que hablé en el podcast del lunes pasado. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. No tenía que estar en esta tierra porque no había posibilidad que mi mamá pudiera embarazarse, pero un milagro me trajo a este mundo. Y Dios me dio una familia maravillosa. Comenzando por mis padres, por mis abuelos. También en esa época mis tíos, mis primos. Y después cuando llegó el amor, me dio un joven maravilloso, que lo supe el día que lo vi. Ese día supe que vos ibas a ser el hombre de mi vida, lo supe. Y así fue. Y así fue. Y fui creciendo rodeada de amor. ¿Qué quiere que le diga? Esto está interesantísimo, pero hay que cerrar, hay que dejar acá. Hacemos una tercera, ¿se anima a venir? Porque me atrapó a mí también, ¿qué quiere que le diga? Porque todavía no llegamos al tiempo de la conversión, porque estas conversaciones de fe, y esto es parte de la fe. Aún sin conocer al Señor, Él ya tenía planes, porque vemos la obra maravillosa de nuestro amado Jesús. ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre hemos sido escogidos. Y bueno, desde el vientre de esta madre que no podía tener hijos, vino esta nena y me siento bendecida. Y me siento enamorada del Señor, pero no quiero hablar del Señor porque en el próximo podcast, creo que es el último. ¿Se anima a venir? Sí, ¿La invito? Por supuesto. ¿Sí? Sí.
porque hay que hablar de las Si cosas. ellos me aguantan, Sí, a ver, bueno, hay que escriban y Hay que que hablar digan. de las cosas del Señor. ¿Qué le parece si quiere compartir algo? Una palabrita. Y quiero hacer después una oración y una oración de fe por aquellos que están viendo la programación. Sí. Creo que este programa, me parece a mí, no este, sino todos, inclusive los pastores, está siendo de mucha bendición en todo el mundo. Sí, tengo tantos versículos, pero hay uno que dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En este momento me viene no hay que desmayar, hay que creerle al Señor, hay que tener fe y hay que tener amor. Amor. Nosotros fuimos una familia con mucho amor, sin tener a Cristo. Y cuando vino Cristo, te voy a contar en el próximo podcast. Acérquese al Señor. No deje de amar. Perdone si tiene que perdonar. No desmayes. Dijo el salmista: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Linda tarde, ¿no? En este día, para poder reflexionar. Y no solamente eso, sino que yo le invito en este día, si usted quiere recibir a Jesús como el único Señor, como el único Salvador, y esto es sin Cristo. Después viene la tercera parte, ¿no? Donde ya vamos a finalizar, que ahí aparece el Señor en la vida de la profeta, el apóstol, en nuestra vida, la familia, cómo fue trabajando. Que voy a traerle, si me permite, unas fotos. Fotos de nuestro casamiento. Está en libertad, apóstol. Lo van a querer ver ellos. Fotos de nuestro casamiento, fotos de nuestros hijos pequeños, fotos de algunas vacaciones nuestras y fotos de cuando llegamos al Señor. ¿Qué es lo que el Señor La transformación puede hacer? ¿Habrá algo imposible para mí?, dijo el Señor. Y alguien dijo: para vos todo es posible. En Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. ¿Quiere repetir conmigo? Vamos a hacer una oración tan sencilla, tan simple, pero que es tan poderosa para cambiar el rumbo aún de tu vida. Diga conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todos mis pecados, todos mis errores y todas mis faltas. Señor, hoy me decido a perdonar a aquellos que me ofendieron. Y en el nombre de Jesús, abro mi corazón y recibo a Jesús como el único Señor como el único Salvador. Te pido ahora, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gracias, apóstol, doctora, mamá, abuela, por estar con nosotros. Pero les recordamos, un tercer capítulo la próxima semana. Está con nosotros la doctora, la apóstol Silvia. ¿En qué? En Conversaciones de Fe. Gracias por estar ahí y no se olvide, primera, segunda y tercera parte. Un abrazo grande, que Dios le bendiga. Gracias. En el nombre del Señor. Chau, chau.